Rolly, Alberto, ¿cómo te va? ¿cómo estamos? Bien, Buenas che. tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Bueno. Avanzando con los Hola, Rory. prácticos y coloquios. Blanco, Alberto, Gabriel. ¿Quién más habló recién? No sé acá. Ah, Roberto, Roberto. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán, ahí estamos con Ah, Buenas tardes. Germán. ingeniero Germán Germán. Villalba. Están todos los viales, che. Siempre. Viales Eso. puros. Leal es puro, de sangre pura, Exacto. de las Hay muchos cepas. alumnos dando vueltas, así que no puedo decir nada. Me tengo que controlar. Muy bien, hace muy bien usted, ingeniero. Hace bien. Ya sabés lo que opino, ¿no? Sí, pues. No, no quiero hablar porque queda feo. Pero bueno, vamos todavía. Eh, Alberto, te escucho. sí, Rolly, ¿quién Comparto sigue hoy? pantalla. Mientras van hablando, comparto 17, pantalla. 17, 15, ¿quién sigue? Ah, Tulio. Tulio mandó recién invitación. Ah, bien, 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 bien. No, recién invitación. Mandó Tulio, che, Bien, mandó. Y mañana, perfecto. capaz sigo yo y después sigue Tulio, para tratar de ir Bien, cerrando. A sí, 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 excepción de sí. que vos quieras dar suelo cemento, yo no tengo ningún No, problema. no, no, hacemos así, que Por vos eso también esto está hablado, y pasamos a la semana que viene solo cemento. exactamente, esa sería la idea. Perfecto, Porque estoy perfecto. queriendo cerrar todo lo que sea a nivel ahí de lo que sería para nosotros riego de liga y tratamiento mañana. Bien, Y parte práctica, valor soporte, y ahí cerramos toda esta parte suelo para bien, mí, empezamos ya estabilización física-química. bien, bien, Eh, perfecto. Sí, estamos, bueno, estamos, estamos. ¿cuántos alumnos hay? 43. ¿Qué hora es? Che? 15 Ni idea. y 13, 15 y 13. Sí, puedo empezar. 43 Bueno, ahí. 43. Poco, ¿eh? Mm, Poco. Vamos a tomar asistencia. vamos a tener que tomar asistencia. Che. No, Asistencia. no, Sí, si no hay señor. Me 60, son, encanta. si no Todo hay, falta. no, sí, y encima le dimos un coloquio chico por una cuestión lógica, ¿viste? Por una Coloquio sola chico. semana. Sí. Una clase nomás Sí. tuvimos, pero si no le vamos a tener que apretar un poco más la clavija, no nos queda otra. No, yo Sí, en las sí. correcciones 100%, más allá de las devoluciones, correcciones es al 100%, digamos, más allá de que la aprobación o no, eh, es al 100, insisto. Así que Bueno, estamos, y para pues la arranquemos, che. verdad, Alumnos, ¿están los perfecto. alumnos dando vuelta por ahí o no? 46. Levanten el dedo aunque sea. Y yo sé que están a ustedes, vamos todavía. Estamos, ingeniero, estamos. Vamos a arrancar. ¿No? ¿Qué tenemos que empezar a dar hoy? Es un tipo de estabilización que ustedes ya vieron en la clase del ingeniero Alberto, que era lo que nosotros llamamos la estabilización granulométrica o estabilización física de los suelos. ¿Eh? Ese va a ser el concepto grande de hoy. Pero para poder arrancar, siempre a mí me gusta ir cerrando 5 minutos de lo que hemos visto hasta ahora para que ustedes no vayan perdiendo el hilo de la materia. Entonces, en la primera charla o en la primera clase que tuvimos nosotros, habíamos hablado de cómo estaba constituido un paquete estructural de un pavimento normal, mezcla fáltica. Teníamos la carpeta de rodamiento. Debajo de la carpeta de rodamiento venía un material que llamábamos capas de base. Debajo veníamos las capas de subbase. Y debajo de todo teníamos el material de la subrasante que estaba apoyado o formaba parte de lo que nosotros llamamos el terraplén de la estructura. Este siempre, generalmente, esta capa y esta capa era suelo. Estructuralmente, ¿a qué se denomina pavimento? Nosotros llamamos pavimento, entonces, a la carpeta de rodamiento, la base y la subbase están apoyadas sobre la subrasante. Desde el punto de vista técnico, habíamos hablado también qué material constituía cada una de estas capas. Y habíamos dicho que la carpeta de rodamiento podían ser hormigones, microfálticas, tratamientos superficiales. Lo vamos a tratar de ver mañana, este tema. Esta sería la mañana. Y microaglomerados, dice por acá la teoría,
que conceptualmente son muy parecidos a un tratamiento. Las bases, en donde ustedes están viendo que desde el punto de vista técnico, qué es lo que han visto ustedes o podrían llegar a hablar, lo que vamos a desarrollar hoy, bases de estabilizados granular y pueden ser consideradas como subbase, ya vamos a ver dónde está el problema, suelo cemento, que lo vamos a ver con el ingeniero Alberto la semana que viene, y esto lo vamos a ver más adelante. Y desde el punto de vista técnico, la subbase podía ser también un estabilizado granular, como vamos a ver ahora en la clase, un suelo cemento o un suelo cal. Iba a depender esencialmente de ciertas variables físicas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. La estabilización de suelo, la vieron con Albertico. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu era tratar de que el material que vamos a colocar para soportar el efecto del tránsito, trate de esa obra que vamos a hacer sea perdurable en el tiempo. No sé quién está hablando, pero bueno, no importa. Y este proceso de estabilización del suelo era tratar de mezclar, compactar, para que esa obra sea durable en el tiempo. O sea, no es solamente llegar a un estado bueno, sino que ese valor bueno sea perdurable en el tiempo. O sea, tiene que permanecer en el tiempo. Y este concepto de la permanencia de ese fenómeno, de ese estado que hemos encontrado, es lo que nosotros podríamos decir que hace a la durabilidad de la estructura. Y para eso se le está tratando de explicar todo lo que hemos visto en suelo. Vieron con Alberto que esencialmente el proceso de estabilización del suelo eran tres grandes fenómenos. La estabilización mecánica, que generalmente acompaña todos los procesos de estabilización, porque la compactación, bueno, era ahora. La estabilización física, que va a ser el tema de esta materia, ahora, esta clase, y la físico-química, que ustedes ya vieron una parte con la estabilización del suelo, con suelo cal. Entonces la estabilización mecánica es manipuleo, compactación, hasta obtener la densidad correspondiente. Fenómeno compactación. Estabilización física es el tema de hoy, que dijimos que este tema lo vamos a desarrollar, pero es tratar de obtener una mezcla de materiales tal que ese estado compactado sea perdurable en el tiempo. Nosotros le llamamos a este tema en general estabilización granulométrica o estabilizados granulares. Y por último, la estabilización física o química, que dijimos que era a ese material le teníamos que poner algún material adicional, algún aditivo, algún producto químico que le genere una cierta estructura totalmente diferente al estado original, al suelo propio, y que esa estructura, con esos agentes químicos, teníamos algo nuevo, un material nuevo, modificado, ya sea granulométricamente, las condiciones de plasticidad o el valor de resistencia, de tal manera que ya no es un suelo, sino es otro material. Suelo cal, suelo cemento, suelo betún, estabilizado con agentes químicos, etc. Y este gráfico, que es conceptualmente lo más importante de todo lo que hemos visto hasta ahora del suelo, ¿qué estamos encontrando en este sistema de gráfico? Pregunta de coloquio, pregunta de parcial, no se olviden. ¿Qué material son buenos y que no requieren que el hombre le coloque nada porque ya como tal es bueno? El A1A y el A1B. Son materiales que no requieren agente estabilizante. Quiero ponerle agente estabilizante. Vamos a ver que yo a una A1A o a un A1B le puedo poner algún estabilizante químico, físico-químico, que hace que esa estructura sea mucho más durable en el tiempo. Ya lo vamos a ver, tranquilo. Pero todo lo demás que están acá, si yo lo quiero estabilizar, le tengo que poner algo. ¿Cómo llegábamos a esto? Con la famosa estabilización del suelo o la clasificación del suelo del HRB, que dijimos que son preguntas que yo les vamos a hacer en el parcial y son preguntas básicas de esta materia. Lo más básico, dijimos, depende de la geometría, de la plasticidad, los suelos gruesos y los suelos finos, en función de que, no se olviden, pasa hasta 1200, menos de 35 material granular, más de 35 material fino, no estoy entrando en nada raro. Y teníamos el índice de grupo que a medida, para un mismo suelo, a medida que crece el índice de grupo, las características
en presencia del agua de ese suelo son más perjudiciales. Y el cálculo del índice de grupo, que fue una pregunta que tanto hicieron a lo largo de la materia, tenía una primera fórmula bastante simple, que tenía como un límite superior o igual a 20, y después se ha cambiado esta fórmula por la que estamos viendo ahí, y esta matemática no experimenta o no tiene un límite superior. Tal que podemos tener valores de índice de grupo mayores a 20. A mayor índice de grupo, el mismo suelo tiene peor comportamiento, presencia de humedad, mayor hinchamiento, mayor absorción y mayor susceptibilidad a los cambios de humedad, cambio de volumen. Este es el gráfico típico. Las exigencias desde el punto de vista de la compactación, que fue una pregunta que metimos ahí en los coloquios, no son todos iguales, porque depende de dónde está colocada la capacidad o la capa del suelo. Una exigencia de compactación va a ser si yo estoy en capa de terraplén, otra va a ser para base de asiento, y otra diferente va a ser si estoy a nivel del suelo rasante. Yo quiero que ustedes interpreten que cada una de las preguntas que les fuimos haciendo son preguntas conceptuales que hacen en la materia. ¿Dónde estaba especificado esto? Dentro del pliego de la Dirección Nacional de Vialidad, Condición Terraplén, en donde no habla de un suelo en general, sino me dice valor soporte mayor que 3, abajo. El hinchamiento menor que 2,5, dijimos un valor peligroso, lo lógico sería un 2. Que la plasticidad relativa de ese material no sea mayor a 25, y que desde el punto de vista de materia orgánica no puede tener nada de material orgánico. Esto sigue toda la historia, porque yo quiero llegar a este tema. Porque estos estabilizados dijimos que podrían ser estabilizado anular, el tema de la materia, concreto asfáltico, un tipo estabilizado. Suelo cemento, suelo arena cemento, suelo cal, o sea, son estabilizados. Entonces entramos a alta materia, a nuestro tema en particular de hoy. ¿Qué son los estabilizados granulares? No voy a entrar mucho en historia. Si ustedes quieren entrar en historia, el concepto sale de cómo el hombre fue viendo la evolución de los caminos desde la época de los antiguos romanos. Si ustedes van al antiguo romano, hay un librito muy lindo para que ustedes quieran leerlo un fin de semana, en vez de estar mirando Netflix, se pone a leer los libros de ingeniería, y van a mirar que la historia de la ingeniería de los caminos generalmente era prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que uno va encontrando una metodología de cálculo que dice, esta mezcla de materiales tiene un comportamiento tal que desde el punto de vista de su durabilidad es muy buena. Bueno, estos son los estabilizadores. Es una mezcla de agregado pétreo de distinto tamaño, de forma de constituir una curva métrica continua y convexa. La granometría continua y convexa le da la capacidad de tener resistencia friccional y menor porosidad desde el punto de vista de la susceptibilidad a la entrada del agua. Y como concepto fundamental, una pregunta bastante capciosa que le podemos llegar a hacer, ¿el estabilizado granular puede o no incorporar suelo? Pregunta técnica. ¿Por qué le vamos a poner suelo si dice la teoría que le puedo o no le puedo colocar? Una cuestión de costos. Si yo le puedo colocar suelo, aquí, el suelo es lo más barato porque es lo que tengo al pie de obra. Entonces, si yo le puedo colocar suelo a una mezcla de materiales, lo que estoy tratando de hacer es bajar los costos relativos de ese ítem. Y ahí empezamos. Si yo lo que tengo es mucha piedra, no le voy a poner suelo porque el suelo me va a costar a mí sacarlo. Entonces, la necesidad o no de colocar suelo es una obligación esencialmente que va a salir una cuestión de economía y de las condiciones particulares de la obra. Si ustedes tienen obras viales, por ejemplo, en el sur del país, lo vamos a ver en otra materia. ¿Cuál es el gran problema que puede tener en el sur del país? No va a ser la estabilidad de la estructura en épocas normales del verano, sino el gran problema de una obra en el sur del país va a ser la estabilidad de la estructura, no durante el proceso de congelamiento, que está todo durísimo, sino durante el proceso de descongelamiento y de hielo. Y si ustedes tienen estructuras bases granulares con suelo, esa estructura puede ser susceptible
a los fenómenos del helamiento y congelamiento. Entonces, ahí va a ser casi una necesidad imperiosa no colocar suelo en una base granular en el sur del país. En general, lo que vamos a ver nosotros son bases granulares para el norte del país, por las especificaciones técnicas particulares generales que tiene la Dirección Nacional de Vialidad. ¿En dónde? La necesidad o no de colocar suelo es más que nada una cuestión económica. Siempre que cumpla con las condiciones particulares de la obra, le puedo poner suelo. Si mi suelo es medio más o menos, no, porque mi suelo tiene mucha plasticidad. Ya vamos a mirar. ¿Por qué el descongelamiento sería el problema ahí? Porque cuando se congela la parte fina del suelo, lo que hace es chupa humedad. Chupa por una cuestión de capilaridad, quiere chupar agua. El agua, ustedes vieron en Física 1, al congelamiento tiene un mayor volumen, se expande la estructura. Luego, cuando viene el proceso de congelamiento, ese hielo se ablanda, se descongela, pero la estructura aumentó su porosidad relativa. Al aumentar la porosidad relativa, viene el proceso de estiaje, o sea, se va el hielo. ¿Qué pasa ahí? Tu estructura quedó con más porosidad. Luego, el efecto del tránsito, esa mayor porosidad la acomoda y tenés que la estructura se empieza a romper en pequeños periodos de congelamiento y de hielo. O sea, tu obra no es durable por la cantidad de suelo susceptible que tenía la estructura granular. ¿Entendés el concepto más o menos? Aquellos que fueron a Bariloche y fueron a recorrer los 7 lagos. Los caminos, si ustedes se pararon en la banquina, casi son todo piedra. ¿Por qué casi todo piedra? Porque la piedra no es susceptible a los fenómenos de congelamiento y de hielo. La piedra es piedra. Ahora, si yo hubiese puesto suelo, esa estructura no hubiese sido durable a lo largo del tiempo. Eso tendrían que haber visto cuando iban a los viajes a Bariloche, en vez de estar paseando, miraban un poco más la estructura del camino. Pero bueno, ese es un problema. No importa. Ahora lo pueden hacer. No van a viajar a Bariloche. Bueno, sigamos, chicos. Tipo de material a emplear. Entonces, si yo digo un estabilizado granular, que es una solución técnica para bases o subbases, y que en general tiene una cierta composición granulométrica, no voy a usar suelo, porque dice la teoría, puedo no usar suelo, ¿qué voy a utilizar? Piedra. Entonces, generalmente cuando uno utiliza un estabilizado granular, tenemos agregado pétreo grueso, agregado pétreo mediano, agregado pétreo fino, y si aparece suelo, ese suelo tiene que ser suelo seleccionado. No puede ser el suelo común, el que usted encuentra en cualquier lado, no, tiene que ser suelo seleccionado, porque si es suelo común, vamos a ver que las propiedades plásticas de ese suelo común van a repercutir en forma negativa en la composición de la obra que estamos haciendo. Ahí entramos, no voy a entrar mucho, pero es para comentarlo. Yo no noté en estudio de ensayo. Grueso y mediano. Generalmente lo que llamamos nosotros es comercialmente piedra 1,3 o 19,32, la 6,19. La piedra gruesa o la piedra intermedia. Son agregados grueso o mediano. Pedregullo de trituración de roca sana, ripio, canto rodado. Pero ojo al piojo. ¿Por qué ripio? A ver, tiene de Correntino, la zona de Mercedes, el Miriñá y toda esa zona que tenemos allá en la zona de Mercedes. Hay unos ripios, y bueno, hay unos ripios muy lindos ahí cerca de los arroyos. Ripios lindos, pero el ripio tiene que ser triturado. Si el ripio es natural, la costa del río Uruguay, ese ripio puede ser muy bueno desde el punto de vista de la construcción, pero el efecto reiterativo de las cargas, al no tener buena fricción, si no es triturado, su estabilidad a lo largo del tiempo va a ser pobre. Se va a ir acomodando, digamos. Entonces tiene que ser pedregullo de trituración de rocas sanas, ripio o canto rodado. ¿Qué quiere decir esto? Que al canto rodado también lo tengo que triturar. Fíjense el concepto. Deberán tener 2 o más caras de fractura. O sea, ¿qué quiere decir el concepto? Si yo voy a hacer un estabilizado granular y zarandeo la piedra, alguien que tuvo la suerte de viajar a Salta, y ustedes van a Salta y miran en los lechos de los arroyos salteños, siempre están zarandeando piedra, están sacando piedra de ripio del que viene de los ríos de la montaña. Esa piedra es buena.
¿Cuál es el problema de esa piedra? Hay que triturarla, porque la piedra así nomás, ojo al piojo, no me voy a meter en dosificación de hormigón, pero ustedes lo tienen que haber visto en dosificación de hormigón. Cuando dosificaban hormigón, sabían si era piedra triturada o piedra redondeada. Bueno, no importa, ya está. Ya entramos. ¿Qué quiere decir esto? Que la piedra para usada en estabilizado granular tiene que ser sana, tiene que ser triturada y tiene que tener piedras durables, desprovistas de los materiales perjudiciales. ¿Cuál sería un material perjudicial desde el punto de vista de lo que estamos viendo técnicamente? Arcilla. Mi piedra no tiene que tener nada arcilloso, ni tierra adherida en la estructura de la piedrita. Calidad nacional, vamos a mirar las exigencias. Me exigen ensayos que ustedes ya han visto en el estudio de ensayos materiales. ¿Cuál? Esencialmente, desgaste de los ángeles. El desgaste de los ángeles, por más que sea un ensayo simple, bastante elemental, es una idea de la calidad relativa que presenta la piedra ante el efecto de, más que nada, de abrasión, le decíamos nosotros, es cuando está trabajando la piedrita y empieza a tener entre una y otra, si es blandita se rompe, y si se rompe, se pierde la estructura granular que yo estaba buscando. Esta aquí, que a medida, fíjense el concepto, que yo estoy subiendo desde el punto de vista de la subrasante a las capas superiores, la exigencia es mayor. Me dice 25% para base y 35% para subbase. Puedo tener piedras de menor calidad, más profundo, pero a medida que me estoy acercando a la superficie, la calidad relativa de la piedra tiene que ser buena. Busnex, concepto. El agregado fino. ¿A qué llamamos agregado fino? Bueno, el que tuvo algo de idea en la obra sabe. Es la piedra que nosotros llamamos arena de trituración. También llamado arena de trituración. ¿De dónde sale la arena de trituración? Generalmente sale de una piedra sana triturada. O sea, la arena de trituración se obtiene generalmente de una piedra sana que cumplía para granulometrías más gruesas todos los parámetros exigibles de Los Ángeles. No vamos a entrar mucho, pero conceptualmente es si la piedra es sana y me cumple el ensayo Los Ángeles, por ejemplo, lo que ustedes veían, graduación tipo A, graduación tipo B, graduación tipo C, graduación tipo D. Generalmente nosotros pedimos la tipo A o la tipo B. Si cumple la tipo A o tipo B, la arena de trituración ya es buena, porque la piedra sale de una roca sana. ¿Entienden el concepto más o menos como la idea? Pero es piedra obtenida de un proceso de trituración de rocas buenas, arena de trituración. Puede aparecer otro tipo de arena, que es muy común en nuestra zona, que nosotros llamamos la arena de río. La arena de río es una arena obtenida de los sedimentos que trae ciertos ríos. El río Paraná tiene arena, bueno, se la puede llegar a usar. No es muy común porque es cara. Ustedes me dicen, es barato, sí, pero hay que pagarla. Le tenés que sacar a la cooperativa, tenés que transportar, tenés que hacer tu costo. Si entra y la pueden poner para bajar costos, adelante con los faroles, pero es una cuestión de costo. O, en el caso de los correntinos, ya lo hemos hablado en clase, arenas de yacimiento, le llamamos nosotros, son los A3, típico, arena de médano, que le decimos en corriente, que es un suelo arenoso muy lindo, si lo podemos colocar en la obra, dentro de la formulita del estabilizado, cumpliendo los parámetros, pipí, cucú, anda bien el material. Gravas y arena es lo mismo. ¿Qué significa esto? Son los materiales no triturados. Generalmente es lo que hemos visto en la primera clase. Se sigue repitiendo porque el concepto que vimos en la primera clase lo empezamos a utilizar ahora. Canto rodado, retiene 3 pulgadas. Grava, pasa 3, retiene 10. Arena gruesa, pasa 10, retiene 40. Arena fina, pasa 40, retiene 200. Todo lo que pasa también 200, limo y arcilla. Conceptualmente grueso. ¿Qué agregados necesitamos para hacer esta estructura? Ojo al piojo. Desgaste Los Ángeles, ya lo vieron ustedes. Cubicidad. Me da una idea, ¿se acuerdan ese ensayito de cubicidad que ustedes hacían?
que era tratar de ver si la piedrita era lajosa o era aguja. Bueno, el ensayo cubicidad. Vialidad Nacional está mutando de los ensayos y me están sacando el ensayo cubicidad. Están apareciendo dos ensayitos que usted también lo tendría que haber visto en ensayos materiales. Uno es la lajosidad y otro es la elongación, que son dos ensayos. Pregunta técnica. ¿De qué depende que el ensayo de lajosidad o el ensayo de elongación no les dé? ¿De la calidad de la piedra o del proceso de trituración de la piedra madre? Y es del proceso de trituración de la piedra madre. O sea, la piedra es buena, pero ustedes están usando un proceso de trituración que no está acomodado a los tiempos modernos, porque ustedes tienen que empezar a trabajar con piedrita cada vez que van a tener que tener mejor forma. Esto lo vamos a ver mucho mejor en mezcla asfáltica. Pero ya lo están colocando en bases granulares. No se habla tanto de cubicidad, sino se habla de lajosidad y elongación. No voy a entrar en el ensayo, pero teóricamente lo tendrían que haber visto en estudio de ensayos materiales. Hasta ahí llegamos. Técnicamente, hemos tratado de decir los materiales con que vamos a utilizar un estabilizador anular. La pregunta que yo tengo que hacer ahora es, ingeniero, teniendo los materiales, ¿quién es el que les vigila o me dice a mí las pautas de un estabilizador anular? Y lo van a sacar del pliego de la Dirección Nacional de Vialidad, el pliego de especificaciones técnicas generales de la Dirección Nacional de Vialidad. Cada distrito o cada estructura pública maneja su pliego. Nosotros vamos a hablar del pliego de especificaciones técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero, Vialidad de la provincia del Chaco, van a ver ustedes que hay un pliego de características particular para piedras características que se denominan subnormales. ¿Qué cantera en la provincia del Chaco es subnormal? Que es la única cantera que tiene la provincia del Chaco. Hay otra, pero vamos desde el punto de vista comercial. La más importante es la cantera de Las Piedritas, que está cerca de la localidad de Las Breñas, por la ruta provincial 70. Esa cantera es la piedra de color blanca con algo de rojo fuerte que aparece. Es una piedra que anda, pero si ustedes le hacen el ensayo de Los Ángeles, no le va a cumplir porque depende de la cantidad de cuarcita que tenga o de cantidad de calcáreo que tenga la explotación que ustedes están teniendo. ¿Hay que tirarla? No, hay que usarla. Hay que saber usarla nada más. ¿Dónde? Para una base y para una subbase andaría muy bien ese material. Para carpeta de rodamiento, ojo al piojo, ojo al piojo. Pero bueno, ¿qué dice entonces el pliego? El pliego de la Dirección Nacional de Vialidad en la sección C2 dice base o subbase de agregado pétreo y suelo. Y ahí te dice, el mismo versito que hemos visto hasta ahora, construcción de una base, de una subbase constituida por agregado pétreo con o sin incorporación de suelo. Para la ejecución rígida o establecido en la sección C1, disposiciones y ejecuciones, capas no bituminosas. Y acá en este gráfico es los usos granulométricos que debería tener una estructura granular para ser usada. Miren acá. Para subbase o para base. Y ustedes me van a preguntar, ingeniero, ¿y estos usos o curvas granulométricas límites, de dónde salen? Y van a salir de los estudios de granulometría efectuados por investigadores, vamos a mirar ahora, que han demostrado por experiencia y esencialmente por ensayo cuál debería ser las curvas granulométricas límites que regulan una base granular para que cumpla y que sea durable a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Miren esto. El límite líquido. Independientemente ustedes sea una subbase menor o igual a 25 o una base menor o igual a 25. Me está diciendo que desde el punto de vista práctico, la fracción pasa tamiz 40 de ese material que yo voy a usar para una base, una subbase, el límite líquido
grande, mayor, tiene que ser menor que 25. Y después habla, fíjense qué interesante, ya no habla de otra variable, sino habla del índice de plasticidad, que sería la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Ya lo vimos. Si es una subbase, acepto que ese material tenga un poco más de cohesión relativa, posibilidad de absorción de agua, ciertas propiedades de hinchamiento, etcétera, etcétera. Dice que tiene que ser hasta 6. Pero si yo me voy a una base, el valor máximo admisible de la plasticidad, fracción pasa tamiz 40 de esta mezcla de árido, 4. Entonces usted tiene que decir, ingeniero, ¿dónde está la diferencia entre una base y su base? Lo que dice abajo, valor soporte. Y para poder hacer esto, que está ahí, me está diciendo la teoría, si yo voy a hacer una subbase granular, el valor soporte de la misma tiene que ser mayor a 40. Y si voy a hacer una base granular, el valor soporte de la misma tiene que ser mayor a 80. Te lo voy a aclarar un poquito más en la próxima filmina. Esto está más grande. Es lo mismo que la anterior, nada más. Y aparece una llamada, que es lo más interesante que tiene el sistema acá. Fíjense que dice, valor soporte, este es su base, y estos 3 bases. Mayor que 40 y mayor que 80. Y hay una llamada 1. ¿Eh? La llamada 1 aparece en el pliego. Otro está escrito en el pliego. Como se lo entra. ¿Eh? ¿Qué es lo que es tu llamada 1? Fíjense lo que es la llamada 1. El ensayo de valor soporte se realizará según las normas que hemos visto. Determinación de valor soporte, hinchamiento de los suelos. Método dinámico simplificado número 1. Estoy diseñando algo. No tengo ni idea del valor porque esto está especificado para una obra nueva. Son las exigencias que me pone la Dirección Nacional de Vialidad para hacer una obra. No es un estudio geotécnico de algo existente, es una obra nueva. Y me dice, como no tengo la densidad in situ porque estoy construyendo algo nuevo, pregunta del coloquio de hoy, me está diciendo, diseñar esa mezcla de árido de tal manera que la fórmula de la mezcla será tal que el valor soporte indicado deberá alcanzarse con una densidad menor o igual, en el límite, del 97% de la densidad máxima de 56 golpes por capa. Yo tengo que hacer el método, y acá coloco valor soporte, acá poco, densidad 12, 25 y 56, hago la gráfica, tengo la densidad máxima, entro con el 97% y este valor acá, si es una subbase, tiene que ser mayor o igual al 40%. Y si fuese, este valor de entrada, el 97% de esta densidad máxima. De esta densidad máxima. Entro acá. Si esta es la densidad máxima y el 97% entro acá, entro, lo vamos a mirar en el práctico. Corto la gráfica, bajo, y el valor soporte tiene que ser mayor que 40. Y si fuese una dosificación de un estabilizado granular para una base granular, o sea, no es una subbase, sino una subbase, este valor ya no es 40, este debería ser mayor al 80. ¿Entendieron la idea o no? Este es el gran, si ustedes me preguntan a mí dónde está el gran meollo del problema acá, es que yo estoy dosificando algo, pero como no tengo los valores in situ, porque es una obra nueva que estoy construyendo nuevo, Vialidad Nacional, para estar al lado de la seguridad, te dice, puedo dosificar para una subbase, pero me tenés que garantizar que el dosaje presentado para el 97% de la densidad máxima, mínimo, si es una subbase, el valor soporte mayor a 40. Y si fuese una base,
el valor soporte sea mayor a 80. Ustedes me tienen que preguntar, ingeniero, ¿puede haber valores soporte mayores? Por supuesto. Si yo hago un dosaje granular y no le pongo nada de suelo y es piedra muy buena, vamos a el ejemplo que le quiero dar, que es el que le pasé en Excel a usted, es un dosaje estabilizado granular hecho en Misiones, muy buen dosaje, muy buena piedra, la cantera de Misiones era espectacular, qué sé yo, teníamos valor de soporte arriba de 140, 150, 160, espectacular la piedrita, muy buena piedra, muy buena, no hay problema. ¿Entienden el concepto o no? Pero siempre no es para la densidad máxima, es para el 97% de la densidad máxima. ¿Por qué? Porque es diseño. Pregunta de coloquio fue esa, así que... Sigamos. La pregunta técnica es, ¿qué otros elementos debería cumplir mi piedrita? Bueno, el límite líquido menor de 25, la plasticidad menor que 4, valor soporte mayor que 80, y aparecen dos parámetros que hay que considerar mucho. Pero esencialmente, ¿quién va a repercutir en esto? La calidad del suelo si le voy a colocar. La presencia de sales o sulfatos. ¿Por qué es perjudicial las sales y sulfatos? Conceptualmente, porque las sales y sulfatos tienen la capacidad de chupar humedad en forma muy importante. Y si absorbo humedad, voy a tener problemas de hinchamiento. Asociado no a la estructura, sino a la presencia de sales y sulfatos. A otra pregunta le tengo que hacer a ustedes, ¿y esto es común? Sí, señor. En la provincia del Chaco, toda la zona de la zona impenetrable, más o menos, un poquito, Aviateray para arriba, JJ Castelli, Miraflores, toda esa zona, hay sales, hay muchas sales. Y esa hace que la ruta que ustedes hagan no sea durable en el tiempo. Se van a experimentar pérdida de material, se va a lavar el material, fenómenos que ustedes vieron en suelo, que se llaman los famosos fenómenos pseudokársticos. La granulometría, que una vez preguntó, ingeniero, ¿dónde salió la pregunta? La teoría, la granulometría de la Dirección Nacional de Vialidad. Las granulometrías límites o los usos granulométricos no son porque a uno se le ocurrió, sino porque fundamentalmente eran por experiencia y después los investigadores empezaron a investigar, o sea, valga la redundancia, ¿por qué ese material era bueno? Bueno, y se encontró que es esencialmente lo que dijo en su momento el doctor Celestino Ruiz, ya vamos a ver adelante, y las curvas de Euler, en donde lo que trataban de hacer era, en esta expresión matemática, el que maneja la estabilidad de la estructura es el factor n, el exponente adimensional, este factor adimensional. Esto es para investigación, es para que ustedes tengan idea de dónde sale nada más. Este valor n es el que en forma práctica lo encontró Euler. Y después los investigadores dijeron, si yo lo hago cóncavo, la durabilidad de la estructura va a ser mejor, porque va a tener mejor fricción. Y entonces esto sale, van transformando y sacan el n, el coeficiente angular de la recta que determina la menor porosidad. Entonces el tipo va diciendo, la mejor porosidad, 0,5 con la curva de Fuller y Thomson. Y para mezcla fáltica, el mejor comportamiento es 0,45. La pregunta que ustedes me pueden hacer es, ¿por qué, ingeniero? Porque si es 0,50, hermosa curvita, puede tener problemas desde el punto de vista de la lisura o cómo queda la carpetita a nivel textura de pavimento. Entonces lo van haciendo más cóncavo, más para abajo, y la textura relativa es mejor. Investigación. Entonces, lo que van encontrando ellos cuando el coeficiente angular oscila entre 0 y 45 a 0,50, se obtiene la mayor estabilidad granular y la menor porosidad y una mayor densidad de la estructura. Estos son los fundamentos científicos del fenómeno. Ustedes lo encuentran por las curvas granulométricas límites propuestas por la Dirección Nacional de Vialidad. Ustedes tienen que decir, ingeniero, estas son las únicas curvas. No. Estas son las especificaciones de la Dirección Nacional de Vialidad. Si ustedes van a los libros americanos, hay unos libritos americanos muy lindos, hay
cada estado tiene su propia curva granulométrica relativa en función de las piedras comerciales que presentan ellos. O sea, cada uno tiene su librito. Bueno, nosotros la Dirección Nacional de Vialidad copiamos esta, dijimos estas son las piedras que andaban bien. Vialidad Nacional sigue con su librito de hace 40 años. No, señores. Vialidad Nacional va mutando o va optimizando los recursos. Y esta última cambio fue de la década del 90. Y hasta ahora anda bien. O sea, anda bien. Hay un cambio nuevo, y lo vamos a decir más adelante, no ahora, pero conceptualmente es, si a esta estructura granular le coloco cemento, el comportamiento que tengo de esa estructura es superlativa al material original. Y la diferencia económica es muy chiquitita, 2 o 3% de cemento. Pero la obra en sí va a tener una vida útil muy superior con ese pequeño incremento de costo. Son las bases granulares con cemento. Es lo último que se está utilizando. Nosotros no le queremos mezclar todo junto, pero se lo vamos a ir diciendo a lo largo de la cátedra. La pregunta que me tienen que hacer ustedes a mí es, ¿y cómo yo sé, ingeniero, si le pongo cemento, incremento la característica técnica de la estructura? Porque le puedo medir por módulo o le puedo medir ya no por valor soporte, sino por otros ensayos que hacen a la durabilidad de la estructura. Después la vamos a mirar. Obviamente, conceptualmente, las curvas granulométricas propuestas tienen tolerancia. Estas tolerancias están puestas más que nada control de obra. Vialidad Nacional lo que mira es, si vos me presentaste una fórmula propuesta, lo hace la clase práctica esencialmente, vos me presentaste una fórmula propuesta, esa tiene una curva granulométrica resultante. Esa curva granulométrica resultante me la tenés que justificar que se perdure durante la ejecución de la obra. ¿Y cómo la puedo controlar? Con un buen control de obra, una buena exigencia desde el punto de vista control de los materiales que van ingresando, la granulometría, lo vamos a ir viendo a lo largo de la cátedra, pero hay que hacer controles estrictos del cumplimiento de la granulometría propuesta al inicio de la obra. O sea, hablando entre nosotros, si yo te dije que te iba a pintar la casa de amarillo de la firma Racotón, yo no te voy a cambiar en medio de la casa o en medio de la obra, te pongo una amarilla de Plasticor, después te pongo una amarilla de Arcor, o una amarilla. Fíjate el concepto. Tengo que tratar de cumplirte con las pautas firmadas, con la exigencia de obra. Entonces, ¿qué hace Vialidad Nacional? Te va a poner exigencia desde el punto de vista de la separación entre la curva o fórmula de obra propuesta con respecto a lo obtenido en obra. Fíjense, para ir cerrando la idea. Si yo estoy trabajando con el material grueso, dice ellos, por debajo del tamiz 38, entre 1 y 1,5, 7% grueso. Me voy bajando del material, me voy bajando hasta el 3/8, tolerancia 6%. Bajo, tolerancia 5%. Tolerancia 3%. ¿Qué hace esto? Hace los usos granulométricos en donde debería estar la fórmula de obra propuesta por ustedes. Ustedes se escapan de esto y depende de la inspección, porque la inspección se amerita a meterle una multa porque ustedes me están entregando una obra que no se ajusta a lo firmado en el contrato o las especificaciones técnicas propuestas por ustedes. ¿Entendieron el concepto cómo es? O sea, no vayan a pensar que esto es fácil. No. Estamos gastando mucha plata. Este es uno de los ítems más caros que tiene una obra vial. La construcción de la base. ¿Cómo lo medimos? Si la estructura no tiene ni un aditivo, es lo que vimos con valor soporte. Porque el valor soporte es el parámetro físico que me da una idea de la resistencia relativa, si es una subbase o una base. El versito ya lo conocen. ¿Qué es lo interesante? Como estoy diseñando algo, siempre el valor soporte está referido al 97% de la densidad máxima del proctor con el cual diseñé. O sea, diseño algo, obtuve una densidad máxima, vengo con el 97%, ese valor de resistencia, valor soporte, tiene que ser mayor que 40 para una subbase
o mayor que 80 para el caso una base. No es para la densidad máxima, ojo al piojo. Acá fíjense lo que dice. Conjuntamente con la presentación de la fórmula de obra, ¿qué es lo que es tu fórmula de obra? El dosaje que ustedes proponen como contratistas deberá comunicar a la inspección los límites de variación admisible de los distintos agregados que formarán la mezcla. Vos le tenés que decir a la inspección, mira, me puedo jugar en esto, ajustándome a los pliegos, pero no te puedo estar mezclando una piedra gruesa, después una piedra más intermedia, una piedra fina, o viene la cantera del arco, de no, después te compro cantera Bianclani, no, después te compro cantera Joffre, no, te compro la... No, no, no. Vos le estás vendiendo a Vialidad Nacional un material y lo hay que cumplir. Si no, si cambian, cantera del arco quebró, bueno, va a tener que presentar un dosaje nuevo, y ese dosaje nuevo va a empezar a valer desde el momento que ustedes entran con una nueva piedra. Esto que le estoy diciendo a ustedes es muy común que pase en una obra, porque nosotros no es que seamos dueños de la cantera, sino que la cantera generalmente es una cantera comercial, de un tercero. El dueño quebró, le agarró un patatufe, y no te quiere vender más la piedra barata. ¿Cómo hace vos? Y va a buscar, vos empresario, y la piedra que sea más barata. Buscaremos, en vez de Joffre, traemos piedra de Curuzú. Si no es de Curuzú, traemos de cantera del arco. Si no es cantera del arco, hay una cantera que está un poquito antes del arco. Vamos buscando. Cada fórmula va a tener que ser para ese proveedor. No me queda otra. Y fíjense lo que dice el final. La faja de variación así establecida, o sea, esos usos granulométricos entre la mezcla fórmula de obra y la tolerancia será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a copiarse. Vialidad Nacional, junto con el inspector o con la inspección propia de la empresa, tiene que hacer el control de granulometría de los materiales que están entrando a obra. O sea, bastante importante el trabajo de obra cuando estoy haciendo otro tipo de materiales. Es mucha plata. Deberán realizarse los ensayos de granulometría y plasticidad cada 200 metros cúbicos de material acopiado. Una idea contemplativa. Ustedes me dicen 200 metros cúbicos, ingeniero, es mucho, no es nada. Conceptualmente es muy poco. Uno por día hay que hacer una plasticidad de los materiales que están entrando, me queda otra. Y fíjense abajo, todo material que no cumpla, viene una partida de piedra 0,6 contaminada con suelo. Muy común, recontra muy común. Entonces la granulometría y plasticidad deberá ser rechazado. ¿Qué hacemos con ese material? Lo descartamos. Y si yo estoy en obra, lo voy a poner en bacheo, donde pueda, siempre y cuando la inspección no lo mire, ¿cierto? Pero bueno, es entre nosotros. Tulio no diga nada. No importa, no pasa nada. Ahí está el ingeniero Quimpo. Yo estoy diciendo esto a la teoría. Se dan cuenta que después en la práctica, ay papá, quiero hablar porque no podemos decir eso. Sigamos. Cuando la mezcla se elabora en planta fija, se deberá controlar la granulometría, plasticidad de la salida, planta y doble salida. Y cuando se elaboran en el camino, como si fuese un suelo cal, yo tengo que hacer la granulometría sobre el material extendido en el caballete. Y en general se toman cada 500 metros para decir aprobamos la cancha o no aprobamos la cancha. Pregunta hasta acá, porque hasta acá más o menos decimos cómo hacemos un estabilizado anular, qué parámetros debemos cumplir. Conceptualmente puede ser para subbase o para base. En general tenemos granulometrías dadas por la Dirección Nacional de Vialidad. Hay que mirar ojo al piojo los parámetros individuales de cada piedra. Hay que mirar la plasticidad relativa. Si el material es subbase, puede tener una mayor plasticidad. Si es para base, ojo al piojo, mejor calidad de piedra. Los desgastes de los ángeles, puede ser para subbase un poquito más grande, peor calidad, pero a medida que voy para arriba, mejor calidad. La granulometría generalmente la pone el comitente, no la pone el contratista, la pone el comitente como diciendo, estos son los usos granulométricos a poner. Y nosotros lo que debemos hacer es tratar de cumplir con esos materiales. Poner los parámetros de calidad, se ajusta el pliego, ponemos los usos y empezamos a hacer la obra. Técnicamente empezamos la obra, o sea, dosaje, los laboratorios, los valores soporte,
etcétera, etcétera, proceso constructivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren que esto todo es... Dale, escucho. Yo tengo una duda. No entendí lo que era la fórmula esa. Ahora Bueno, te voy a aplicar con primero el concepto. práctico. Pero yo le tengo que proponer al comitente que el dosaje tentativo mío va a tener tanto por ciento agregado grueso, tanto por ciento agregado intermedio, tanto por ciento de agregado fino, y si pongo suelo, tanto de suelo. Esa es mi fórmula de obra. Y esa fórmula de obra tiene una granulometría. Con respecto a esa granulometría, tengo los usos granulométricos donde tengo que moverme, cumpliendo las tolerancias. Si yo me escapo durante la obra de esas tolerancias, ojo al piojo que me pueden aplicar con una multa. ¿Entendés la idea o no? Ahora vamos a explicar eso. ¿Entendió? ¿Algo más? Ingeniero Villalba, ingeniero Katz, que tienen obra ustedes, que han sido medio malos con las contratistas. ¿No quieren opinar nada? No, todo bien, está explicando bien. Sobre todo cuando vienen material fino del... Déjame, no me va a hablar nomás. Pero a eso nosotros lo miramos todos los días en la obra donde está rechazado eso, ¿no? No, No sí. sé lo que hacen ustedes, pues capaz que lo venden en forma privada. Porque nosotros no admitimos eso. No, Miramos vialidad. todos los días lo que yo miro es eso. ¿Dónde está el 06 que está sucio, le digo yo? Mostrame siempre ese acopio. Así es. Obviamente que después cuando yo no estoy, no estamos, van a ocupar. Claro, cuando el inspector no está, el ojo del ganado engorda, como el ojo del dueño Así engorda, es, engorda el ganado. correcto, Si el dueño es no está, correcto. el que murió, no Es sé qué correcto. animal es, pero nunca va a ser el del ¿Sí? cuidador. Bueno, sigamos. No. Nunca. El estabilizado granular tiene dos grandes procesos desde el punto de vista constructivo. Uno que llamamos nosotros, vamos para atrás uno. Estabilizados granulares in situ. Si ustedes me preguntan, ingeniero, ¿cuál sería este? Este es el que podría encarar cualquier administración a nivel comunal, una obrita chiquitita. Hay unos videos muy lindos explicativos sobre el particular. Pero si es in situ, vamos a tener problemas desde el punto de vista de un concepto, vayan guardándolo en su memoria, en el RAM de su memoria, de su cabecita. La regularidad longitudinal de lo que están haciendo no va a ser buena. Va a depender de la calidad de los maquinistas, la calidad de las máquinas, de la mano de obra. O sea, va a quedar, entre comillas, usando una expresión muy común, desparejo. Ese desparejo va a tener problemas en la dinámica del funcionamiento de los vehículos. Los vehículos van a ir a los saltos. Y si los vehículos van a los saltos, técnicamente mi obra no está bien hecha. Ejemplo de esto. Los pavimentos urbanos de las ciudades en general están hechos un poco más artesanal. Y ustedes van manejando los pavimentos urbanos y ustedes van a los altos. Pero como van a velocidad de 20 o 30, no pasa nada. Pero ustedes tienen que hacer eso, una ruta, ese tipo de terminación, y van a ir saltando y es peligroso. Eso se llama la dinámica del movimiento. Lo vamos a ir explicando a lo largo de la materia. Pero forma parte de uno de los parámetros de la calidad que le pedimos a la obra terminada. Pero bueno, yo estoy haciendo una obra chiquitita, en la entrada a un campito, la entrada a una estación de servicio, la entrada a un establecimiento agroindustrial, cualquier cosa, hay que hacer un estabilizado. Lo hacemos in situ, papá. Sí, una cosa simple, lo vamos a explicar ahora. Pero, si yo tengo que hacer una estructura para una obra muy importante, autovía Nicolás Avellaneda, autovía desde Resistencia a Macayé, la duplicación de calzada, el estabilizado granular lo hicieron en planta fija. Y la distribución ya no es en forma motoniveladora, sino verdaderos distribuidores de áridos, porque lo que se está tratando de cumplir es que la capa terminada tenga una muy buena regularidad longitudinal. O sea, el perfil del arrasante no tenga sub y baja, sea lo más lineal posible. Menor pérdida de regularidad longitudinal. ¿Entendieron el concepto?
Miren que lo vamos a ir viendo en la materia, pero este es el concepto grande. A medida que yo voy subiendo en la calidad de los materiales, estructura, subbase, base, carpeta, rodamiento, la calidad de los materiales va subiendo y la calidad de la terminación cada vez va para arriba. O sea, le tengo que exigir a esa capa terminada que no solamente me cumpla la densidad, el espesor, el ancho, sino que esa obra sea lo más regular posible. Y el perfil que yo estoy queriendo que tenga esa capa se ajuste en lo mejor posible al proyecto de la rasante diseñada por ustedes. Regularidad longitudinal. In situ o en planta fija. Estabilizado en anular in situ sería básico para cualquier obra municipal, el acceso a un campo, el acceso a un country, lo que ustedes pueden conseguir desde el punto de vista de un trabajo que les dicen, che, ingeniero, tengo que hacer esto. No hay problema, fácil. Hay un esquemita muy elemental, se pide en los parciales. Acá tenemos, fíjense cómo dice la teoría. Este sería un material, un camino en donde el suelo natural es bueno. Entonces dice, se escarifica el suelo para sacar el suelito. ¿Qué es lo que hice yo cuando escarifiqué el suelo? Le pasé la motoniveladora, le pasé hasta buscar la rasante del camino proyectado. Vamos a suponer que él ha entrado a un campo y me dice, che, el dueño del campo es, no sé, no vamos a hacer nombre porque queda feo, ya murió el pobre santo, pero vamos a decir que era Juan Carlos Rela, el amigo Juan Carlos Rela. Excelente tipo, yo lo respeto. El que está haciendo actualmente la autovía de los Correntinos. Ingeniero honorable. El tipo tiene su campo, dice, che, quiero hacerle entrada a mi campo. Estancia Los Orígenes o La Alegría, cualquiera de las dos, no sé cuál, alguna de las dos de ellos. Bueno, al camino existente, ese suelo es lindo porque es suelo arenoso en la zona de Riachuelo, sacamos el suelito, hasta llegar a la cota de proyecto que definió durante estaban haciendo ustedes el proyecto del camino. Lo acopian al material. El material calificado se reúne en Caballón. Ese material es porque el suelo se acopia. ¿Y qué tenemos que traer? El material grueso y el material cohesivo de ser necesario. Si este suelo no va, lo que ustedes tienen que hacer es compactar bien la base de asiento. Queda bien compactadita, porque esto es base de asiento, como una subbase, en lo que ustedes quieran, y van a traer la piedra gruesa, la piedra fina y el suelo cohesivo. Una vez que tienen bien definido dónde va a estar el camino, tienen que traer los materiales. ¿Y qué hay que hacer con estos materiales? Lo que dice la teoría acá. Se extiende el material cohesivo, seco, se pulveriza con rastra de disco. O sea, hay que homogeneizar bien el material. Una vez que está bien homogeneizado el material, fundamentalmente cohesivo, que es el que presenta, ¿se acuerdan lo que vieron en la clase de Alberto? Que más o menos todo tiene que pasar por una pulgada, más del 60, el 80% por el tamaño 4, suelo, 60% tamaño 4, estaríamos bien. Listo, lo empezamos a distribuir, empezamos a homogeneizar el material, todo in situ, esto es con motoniveladora, rastra, y lo van moviendo, hasta tener la mezcla que sea lo más uniformemente homogénea, con varias motos, pasada de moto, rastra de disco, etcétera, etcétera. ¿Quién debería venir ahora? Debería venir el laboratorio y decirle que ese material cumple con la granometría de obra, pipí, cucú. No, ingeniero, mire, este material está faltando grueso, vino mucho suelo, traemos otro camión de piedra. Usted tiene que tener la piedra o la mezcla cumpliendo las especificaciones propuestas por usted. Tanta piedra, tanto esto, le hacen los controles. Está listo, cumplió. Esto esencialmente es concepto de granometría. ¿Qué es lo que hay que hacer? Le falta agua. Bueno, empezamos a distribuir por partes, le vamos poniendo agua, todo agua, se lo va homogeneizando con agua. Hasta que el momento que usted tiene, el material está, este material que está acá, pipí, cucú. ¿Qué es lo que hacen ahí? Se lo separa y se jalona el eje del camino. ¿Por qué se jalona el eje del camino?
porque ustedes no pueden, el camino tiene que seguir por la traza diseñada por ustedes. Un gran error que tiene cuando ustedes están haciendo estabilizado in situ, se le pierde el eje y no saben dónde están tirando material. Y si no saben dónde están tirando material, están gastando plata mal. Entonces lo que dice la teoría es jalón en el eje y jalón en el borde de donde está el sistema. Distribuyen y antes de compactar hay que preparar el material de banquina. Se tiene que traer este material con mezcla de calidad inferior. ¿Por qué? Porque el proceso de compactación siempre es del borde hacia el centro, del borde hacia el centro. Y si usted acá no tiene el material de banquina, acá se le va a doblar el borde y van a perder material y no lo van a poder recuperar. Y si lo recuperan va a tener mucho suelo, rompe la banquina. O sea, hay que conformar la banquina con el material de banquina. Se compacta, se perfila, acá, abajo todo. ¿Y qué estaría faltando? Que venga al laboratorio, controle la densidad, controle el ancho, controle el perfil o el espesor, y está aprobada la caja. Y tiene el sistema totalmente distribuido y preparado en el camino. Eso se llama estabilizado in situ. ¿Cómo lo hacen si tuvieran que hacer estabilizado ya en grandes volúmenes o grandes caminos? En donde acá, ¿cuál es el gran problema de este equipo? Si ustedes miran, el que corta el estabilizado que está puesto acá es la motoniveladora. Y la motoniveladora, ustedes tienen que nivelar por lo menos cada 12 metros, 12 o 20 metros. Y si fuese un perfil longitudinal, acá nivelado, acá nivelado, acá nivelado, y la motoniveladora hace esto. Acá está pipí cucú, acá está pipí cucú, acá está pipí cucú. Pero acá le falta espesor, acá le falta espesor. Y ustedes controlaron acá, controlaron acá, controlaron acá. Entonces el auto cuando venga avanzando, el autito acá, venga avanzando por este sistema, va a venir en una onda. Esto, desde el punto de vista técnico, es el sistema no tiene la regularidad longitudinal que amerite este tipo de obra. Muy común cuando hacemos un estabilizado in situ. La regularidad de esa capa terminada depende esencialmente de este maquinista, el que nosotros llamamos corta la caja, el que hace corte de caja, el cortador de caja, es el que maneja la motoniveladora. Un buen maquinista en una empresa grande que sepa cortar caja. Primero que nada, hablamos de una máquina que tiene mínimo 140 HP, mínimo, no es una máquina chica. Y después, este maquinista y gana más que un ingeniero junior. Tengo que decir que es duro, pero es así la verdad. Un buen maquinista está ganando un buen sueldo, porque es un tipo que para las obras viales es muy importante. ¿Qué otra técnica hay? En vez de hacer el estabilizado in situ, se está usando y le está exigiendo Vialidad Nacional plantas que son verdaderas plantas móviles que hacen el estabilizado granular como si fuese una planta fáltica. Lo vamos a ver, no se preocupen, planta fáltica, la vamos a ver bien, pero es esto. Es un equipo que generalmente es un semirremolque, en donde lo que ustedes están viendo acá es una tolva de áridos, tolva de áridos, tolva de áridos, y si hay una tolva más chiquitita que puede ser para cal o para cemento, depende de lo que ustedes están haciendo. Esto es en frío, porque no hay que calentar nada. Cada tolva tiene su propio sistema de alimentación individual. Vamos, hay una práctica que se llama calibración de planta, no se preocupen, vamos a ver. Pero esto es una verdadera planta. Nada más que una planta de material en frío. Tiene un sistema de una cinta y en esta parte, acá está el maquinista que lo va a manejar, está lo que nosotros llamamos la mezcladora. O sea, ¿qué es lo que es la mezcladora? Los áridos que hemos mezclado vienen por acá,
Este sistema que está acá es el que distribuye la cantidad de humedad necesaria para que el estabilizado granular tenga la humedad necesaria de la curva óptima del Proctor. Esto es producción continua, o sea, el material viene, se va mezclando, se va uniformizando, y debería tener una tolva, acá lo tienen bajo porque esto se levanta, y acá abajo viene el camión. O sea, cuando estamos acá, este sistema está acá, la caída, tolva, esto está arriba, y el camión pasa por acá. Aguánteme que estoy haciendo un desastre por acá. Este es el camioncito. Acá está la rueda, acá está la otra rueda, esta es la caja del camión, y este sistema, esta boca de descarga, es la que descarga en el camión. Y este sistema que está obteniendo el estabilizado granular efectuado en planta fija, se elabora en planta, se lo lleva al camino en volcador y se lo distribuye con equipos de alto desempeño, verdaderas terminadoras. Otra vista, y mirando vista, quiero que ustedes miren cómo se lo coloca, una fotito, con esto. Son verdaderas terminadoras, que uno podría decir terminadoras fálticas, pero son terminadoras o distribuidoras de áridos. Distribuidora de áridos. Esto es una foto que nos mandó el ingeniero Katz. El ingeniero Katz fue el inspector de obra de la autovía. Esto es acá en el Chaco. Esto es una obra en la cual lo que usted está viendo acá es el estabilizado granular, y este equipo lo que hace es distribuye el estabilizado que está viniendo de un camión. ¿Y cuál es la ventaja de este equipo? Primero que nada, estos equipos tienen sensores longitudinales y transversales. Lo está regulando acá este señor. Está regulando o el ancho o el espesor relativo. Tienen un proceso de compactación previo. Y lo que ustedes están consiguiendo es, si yo miro la rasante, estoy tirando lo más parejo posible el espesor. O sea, este espesor es más o menos constante. Y con este equipo yo evito tener una regularidad diferente. Y esa regularidad diferente es la que va a repercutir en la calidad de la estructura. ¿Ven? Lo que ustedes están tratando de hacer es distribuir el estabilizado granular lo más uniformemente posible. O sea, si ustedes van a hacer equipos de alto desempeño, tienen que usar estabilizado hecho en planta fija, y el equipo de distribución es un distribuidor de áridos que tienen un muy buen rendimiento y una muy buena terminación. Vamos para atrás. Seguíamos, total, no pasa nada. Fíjense cómo trabajan estos equipos. Estos equipos trabajan, cada tolva tiene una cinta, esta cinta tiene su propio motor, y tienen, si ustedes van a poder mirar más en otras casos, la altura es variable. O sea, yo puedo calibrar cada silo en función de la fórmula de hora propuesta. Y esta velocidad es regulable por el plantista. O sea, controlo todo. La uniformidad del material lo subo por esta cinta elevadora. En esta cinta elevadora, si quiero hacer un control de granometría, paro la producción un momento, saco tanta distancia y puedo hacer un control perfecto de la granometría del material que está haciendo este sistema de distribución. ¿Qué tengo que hacer yo como control de calidad? Ya sea, si estoy haciendo una estabilización granular, ya sea capa de base o subbase, elaborado en planta fija, yo tengo que controlar ya sea la granometría, sino también exigir que si en planta fija, la distribución tiene que ser con distribuidora mecánica autopropulsada. Esto ya es una exigencia de la Dirección Nacional de Vialidad. Hoy en día, si es una obra nueva de la Dirección Nacional de Vialidad, Vialidad Nacional ya le está diciendo que el estabilizado granular tiene que ser con distribuidora de áridos, porque les permite a ellos tener parámetros de calidad muy buenos. Si es casos más chiquitos, no pasa nada. Se puede extender una reparación, algo puntual,
o un camino vecinal, o un campito, un country, no pasa nada, la velocidad no es tan importante. Se lo puede extender con motoniveladora o cualquier equipo similar. Estos son Loli, equipos... consulta. Sí, pues adelante, por favor. Dale. ¿Por qué en la autovía se usó, o sea, se permitió no usar distribuidora de áridos? Esto es, acá esto fue autovía. No, en la autovía, no, en Corrientes, digo, en Corrientes. Y bueno, esos son arreglos de la Vialidad Nacional. Lo que pasa es que ellos Mm. la distribución la hacían con la reclamadora. Claro, La reclamadora y moto. reclamadora no era de una distribuidora. La reclamadora tiene controles longitudinales y transversales. O sea, Sí. ellos traían los materiales y en vez de distribuir con esta, hacían una Sí, reclamado, lo que vos explicaste en el show local. Con la reclamadora, con sensores longitudinales y transversales, dice que cumplieron con las especificaciones de la exigencia de la rugosidad. Pero qué vamos a ver más bueno. adelante. Si vos querés hacer una obra bien, y el pliego de la Dirección Nacional de Vialidad moderno, lo vamos a ver en mezcla asfáltica, me está exigiendo parámetros de rugosidad tales que ya en la base granular lo tengo que empezar a medir. Claro. Voy a tener un Merlín, lo pasaría al Merlín ya en la base granular para tener una idea de cómo estoy con mi regularidad longitudinal, porque los parámetros de aprobación de la Dirección Nacional de Vialidad de la rugosidad, que es regularidad longitudinal, son muy estrictos, oye, muy estrictos, ojo al piojo. Es más, Sí, en este caso, si el maquinista es medio chambón tambor. y el camión le tira todo el peso de golpe, este bicho repercute también. Bueno, eso va a ser malo desde el punto de vista de la calidad. Por eso se está usando el bogie, ¿eh? O el equipo que de transfer, también le dicen, que transfiere el material desde el camión a la distribuidora de áridos. Un verdadero transfer, que puede ser ya sea de árido o puede ser para mezcla asfáltica. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. No se preocupe. Una vez que está distribuido el material, ¿qué debería hacer yo? Empezar el proceso de compactación. Esto que están viendo es una obra en Paraguay, que la dio el ingeniero Vallejo en su momento. Acá lo hacían no con equipo autopropulsado, sino como era el método viejo nomás, distribuían con motoniveladora, pero bueno, se distribuye con moto. Una vez que está distribuido con moto, ¿qué tengo que hacer? Empezar el proceso de nivelación de caja, ir haciendo el cortado de caja. Fíjense acá, el calce de banquina, hay que calzar la banquina, porque si no el sistema en el borde voy a tener problemas, tengo que calzar la banquina. El estabilizado anular no tiene resistencia al corte en forma lateral, necesita estar contenido desde el punto de vista de lo que uno podría decir contención lateral. Si no se me va todo para los costados. Voy haciendo los equipos de compactación. Fíjense que al principio uno puede utilizar lo que ustedes quieran, pata de cabra, se ven las huellas de pata de cabra, pero siempre va el rodillo neumático liso, acá en este caso, o el anterior rodillo neumático que tenemos acá arriba, compactando el sistema. Y una vez que esté compactado, entro el equipo de laboratorio, después de aplicar esto, hay que hacer esto. En un estabilizado granular, siempre hay que hacer un riego de imprimación. Y ese riego de imprimación es más o menos conceptualmente entre nosotros lo que ustedes vieron con el ingeniero Alberto en lo que era un riego de curado, cuando estábamos hablando de un solo local. ¿Qué es lo que decíamos de un solo local? El riego de curado lo que hacía era protegía esa estructura terminada, en el caso de un solo local, para que el sistema alcance su resistencia a los 7 días. Y ustedes no estabilizaron hablar, ¿por qué le harían un riego, se llama conceptualmente riego de imprimación? ¿Por qué lo harían a esto? Para sellarlo e impermeabilizarlo. Porque si viene una lluvia, este riego que están haciendo asfáltico evita que la lluvia penetre dentro de la base y tengan problemas de la durabilidad de la estructura al cabo del tiempo. Ahora, ¿cuándo lo hacen a esto? Cuando ustedes, una vez distribuido el estabilizado, ¿qué tienen que hacer? Sí o sí, forma parte de la rutina de obra. Hay que controlar la densidad in situ.
este valor se controla la densidad de compactación cada 100 metros, bueno, cada 25, 50 metros, depende de lo que quiera la vialidad. Pero sí o sí hay que tomar la densidad in situ. Y la densidad in situ, generalmente nosotros hacemos con el método de la arena, método de la arena, que ya le expliqué rápido a usted lo que era. Y se controla dos cosas. Uno, el valor de la regularidad de esos valores y el valor individual. O sea, el valor medio tiene que ser mayor, la densidad, fórmula de obra tiene que ser, o sea, la densidad media, el 99% o más con respecto a la fórmula de obra. Y después cada valor individual tiene que ser como mínimo el 98% de esa fórmula de obra. O sea, son dos parámetros, uno valor individual y un valor medio. Pero hay que controlar la densidad. Y ese valor de densidad lo hace generalmente el que pone la platita, el comitente, no la contratista. O sea, el comitente de área nacional, en nuestro caso, tiene su personal de control de laboratorio y hacen los ensayos de rigor. Y no solamente me exigen los controles de rigor de densidad, sino lo más importante, cuando estoy haciendo este tipo de obra, control topográfico. Ese control topográfico, lo que me está queriendo decir es, Vialidad Nacional te va a pagar por lo que decía el paquete estructural previsto por la obra. Pongamos 20 centímetros de estabilizador regular. Te va a pagar por 20. Si vos tenés un valor por debajo del espesor, fíjense, si el sistema tiene cotas por debajo, te lo puede llegar a rechazar. O sea, se controla cada 25 metros el perfil transversal. Las cotas reales en máximo con respecto a la teórica en exceso, nunca. Defecto. O sea, me quedé 2 centímetros por debajo. Ojo al piojo, ¿eh? Vialidad te va a decir, sí, pero me tenés que compensar lo que te está faltando de estabilizado con mezcla fáltica. ¿Qué es más barato, la mezcla fáltica o el estabilizado? Y va a ser la mezcla fáltica. Va a poner plata a tu bolsillo. Y si vos le pones 1 centímetro muy alto, te va a decir, cortá la caja, hijo, está muy alto, me estás comiendo, no te va a pagar eso. Siempre te va a pagar el valor teórico del proyecto. Después te dice, hay que controlar cómo es el gálibo, lo que ustedes vieron con el ingeniero Altamirano. 1 centímetro de exceso en flecha, en defecto 0 centímetros. Y acá en su base puede ser un poco más benévolo del punto de vista de la aceptación del criterio de control. Y después se controla el perfil longitudinal cada 25 metros, de tal manera de ver la regularidad longitudinal. Pero fíjense, este es el problema. 25 metros, puede haber una onda. Entonces lo que utilizan es una viga de 3 metros que se tiene que apoyar. O sea, supongamos así, tengo el perfil longitudinal. Y yo nivelé acá a los 25 metros y los 25 metros. Pero mi sistema, cuando corto, hace así. ¿Qué hacía la teoría? Se pone una regla de 3 metros acá. Esto es una regla de 3 metros. En el sentido longitudinal. Y le dice las depresiones máximas, 5 milímetros. Le pongo una reglita acá. Si esta depresión es mayor a 5 milímetros, te rechazo, hijo. Tu mezcla está mal terminada. Y en su base, la depresión puede ser de 1 centímetro. ¿Entienden el concepto? O sea, no solamente, vamos a ver, la densidad, los espesores, los anchos, los gálibos, sino también el control de la regularidad longitudinal. Y si ustedes me dicen, ingeniero, está todo lindo, después te viene un equipo que se llama rugosímetro, pero viene de rugosidad, que es una traducción de rugosímetro, que es regularidad, y lo que miden es qué grado de alteración tiene el perfil de la obra que vos has construido con respecto a lo proyectado. Y si hay una alteración muy alta, sucutru, te pegan, pero mal, ¿eh? Bueno, hay varios controles desde el punto de vista de una obra. Voy a descartar todo esto y le voy a mostrar unos videos. Se los mandé, pero no sé si están. Dejar de compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, a ver si sale.
estabilizado. Vamos a mirar un estabilizado in situ. No sé si, díganme si están viendo el video, ¿no? Díganme, levanten el dedito aunque sea. Está abriendo. Ahí Está está viendo, abriendo bueno. la pantalla, pero va yendo. Bueno, fíjense, esto es un estabilizado in situ. ¿Cómo traen el estabilizado? Lo están trayendo de como pueden. Lo trajeron en camión, trajeron la piedra, trataron de traer todo. Y el que va a distribuir va a ser la motoniveladora. Y la motoniveladora me está por dejar esto que ustedes están viendo ahí atrás. No, ¿Está veo, bien o no Rolly. está bien? Y bueno, depende para No. qué. Si es para Rolly, entrar a no un se ve. campo, a un No se campo, ve el video. no Rolly, pasa disculpa, nada. pasale a pantalla, no se ve Ay, el ay, video. ay. Pará, Tenés ¿qué que está pasar a pasando? pantalla. ¿Qué pasó? Nosotros seguimos viendo tu explorador. Ahí Pasale está. al... Vamos de vuelta. Vamos a vuelta. Vamos de vuelta. A ver si pasa. Si no, pará, si tengo que hacer Ahí así. está, ahí va. No, ahí está. ¿Va o no va? Pará. No, ¿vos sabés por qué no No, va? No. Pará. ahí está Ah, queriendo arrancar. pará, vamos a otro. Voy a poner ahí. Pará. Yo creo que te está arrancando en alguna de las pantallas tuyas. Y el tema es que le enganches a la... ¿Esa va o no? Sí, ahí muestra. Sí. Sí se ve. Perfecto. Bueno, voy para atrás. Este equipo es una base granular con terminadora. ¿Qué es lo que es esto? Una verdadera distribuidora de áridos. ¿Qué otra cosa tienen para atrás? Miren para atrás. Como este es un equipo espectacular, acá hay unos alambres, no sé si lo están viendo en la película. Acá hay un alambre acá. ¿Lo ven alambrecito que está? Se ve. Bueno, este Se ve alambrecito, perfecto. ¿qué es lo que hace este alambrecito? Le está dando el nivel a este equipo. Porque este equipo trabaja con sensores, ya sea transversales como longitudinales. Acá está el palpador. ¿Lo están viendo el palpador este? Este palpador le permite a este equipo, regulado acá o regulado allá, que ustedes tengan el gálibo transversal que ustedes quieren y la regularidad longitudinal que ustedes quieren. Y el espesor también, porque ustedes eso le están dando a la máquina. Están, che, mirá, yo tengo esto, tengo que tener tantos centímetros por arriba, los tramos de prueba, cuánto el grado de esponjamiento, etcétera, etcétera. Pero este equipo recibe el estabilizado granular que viene en camión, de una planta fija, cae en este equipo. Si ustedes miran este equipo, es una terminadora de mezcla fáltica, porque esto que están viendo acá pueden ser vibradores o pueden ser los quemadores de una planta, de una distribuidora determinadora de mezcla fáltica. Pero bueno, ve cómo el señor está toqueteando ahí. Cuando el señor toquetea, vamos un poquito para atrás. Ustedes entienden. Rolly, Tulio habla. Dale, Tulio. ¿Hay que hacerle alguna adaptación a la terminadora de asfalto para convertirla en distribuidora de este tipo o no? Lo único que tenés que hacer es tratar de sacar toda la parte de quemadores. Toda la parte de quemadores porque lo vas a hacer acá. Está bien eso. Lo va a hacer Eso pelota. hay que sacarlo. Te Primero que desmonta nada, eso y trabajás como sí, con una terminadora común. una sin terminadora, los pero quemadores. tiene que ser un equipo grande. No puede ser la terminadora de Claro. árido, de asfalto chiquitita, porque vos el espesor acá son 18, Sí. 20. O sea, Sí. tiene que ser Estas son mucho. de ancho completo, son si se Claro, extienden hasta ancho completo. pero se pueden ensanchar cualquier cantidad. Pero conceptualmente es el gran problema de una terminadora de mezcla fáltica. Hoy en día, la calidad de la terminación, Tulio, de una base granular, es casi la misma de la exigencia de una terminación de mezcla fáltica. El pego nuevo, Claro. lo vamos a explicar más adelante, ¿no es cierto?
Sí, si no, no llegás a las rugosidades. No llega, eso ya está claro. El único problema que se podría decir a este equipo es que no tiene bogey o transfer de transferencia, pero bueno, es una terminadora que es ser con oruga, grande, o sea, es un bicho, un boguele, fegele, grande, un bicho grande este. Che, ¿y Pero alguien bueno, alguien usó acá alguna vez? sí, En le la zona pasé no la... vi nunca que hayan usado, No, pero sí una terminadora vieja que la adaptaron, pero claro, no. pero Sí, perdón, ¿sabe quién tenía una adaptada? Relat, una Barbie Green. Yo la Una, vi. una Relat chiquita tenía una adaptada, sí, chiquita, tenía Rolly. sí, sí, me acuerdo. Relat Eso es tenía cierto, una. Relat es lo que yo vi. No, Relat tenía Una. una. Sí, yo vi Y, esa. y Barbie Transfer, Green verde. y Transfer tenía la No, gente de yo no vi. Gerechet en la autopista Santa Fe Rosario. Y después cuando habla con el vago, con el doctor, con el ingeniero Páramo te decía, cuando hicieron el autódromo de Río Tercero, ¿no? Como es el que está allá en Santiago del Estero, Terma Río Hondo, ahí se usó para hacer la mezcla fáltica o distribución de mezcla fáltica un bogey, o sea, un equipo de transfer, entre el camión y la terminadora. Y después nunca más lo usaron porque decían no había tantos parámetros. ¿Y por qué lo usaron ahí? Porque la exigencia de la rugosidad por parte de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo, era tan estricto que el grado de terminación era semejante a un aeropuerto. Entonces tuvieron que utilizar, pero eso lo vamos a ver más adelante, no nos queda otra, ¿viste? Bueno, sigamos con este. ¿Qué están viendo ustedes acá? Que están distribuyendo el material lo más uniformemente posible. No hay ninguna motoniveladora, no hay nada que pueda generar segregación de los materiales. El mismo equipo distribuye el material en el ancho, en el espesor, en el gálibo, y bueno, pero no para la entrada en mi campita, no lo voy a poner, pero sí lo voy a utilizar cuando a ustedes tienen un valor de exigencia alto que amerita este tipo de obra. ¿Se Profe, usaron acá en la Argentina? Sí. La autovía, la Nicolás Avellaneda, la resistencia a Macayé, lo usaron. Bueno, esto es lo que se viene. profe, ese espesor que lo distribuye es de una sola pasada. Generalmente estamos distribuyendo siempre un solo espesor. Rory, comentario Dale, por favor. comentario sobre el proceso de compactación. Ya en este caso, ya no se usa pata de cabra, sino liso No. y neumático nomás. Sí, neumático nomás. Liso con vibración y neumático. Como comentario del proceso de compactación para ubicarnos también en el tema. Bueno, vamos a ir descortando acá y mañana vamos a ver la parte práctica de estabilizador anular y vamos a ver también, empezaremos a ver lo que es tratamientos como concepto grande. Pero hemos terminado dosajes estabilizados para base o subbase, proceso constructivo con planta fija o in situ, distribución con motoniveladora o con equipos de alto rendimiento como sería una verdadera distribuidora de arios. La exigencia son diferentes en función de la obra. Para una obra chiquitita, un municipio, qué sé yo, lo hace in situ con lo que tenés. Ahora me veo un camino, una autovía, una autopista, no, papá, pará, Vialidad Nacional nos está pidiendo cosas cada vez más importantes. Y bueno, para eso somos empresas grandes, para hacer ese tipo de obras. No va a entrar un pililí ahí, pililín como su contratista, pero como encargado de la obra es muy difícil. Gente, ¿alguna duda, sugerencia? Si no, hacemos un descanso y el ingeniero Altamirano tiene clase dentro de 20 minutos, media hora por ahí. Te consulto, Roy. Dale. Y cuarto. Mañana vamos a dar, me estabas hablando de lo que es el práctico y algo de tratamiento. Tratamiento, sí, señor. Mañana. Lo de tratamiento, Rolly, ¿tenemos algo como para poder bajarlo para la clase? ¿Vos lo vas a subir? Les mando ahora por WhatsApp y no pasa nada. Ya tengo bien armadito. Perfecto, gracias. Teoría, no va a ser el práctico todavía. Práctico va a venir después, más adelante. Teoría, gracias. Y la semana que viene capaz damos el práctico de tratamiento y el ingeniero Alberto capaz nos da suelo cemento. Vamos a ir avanzando.
Y el ingeniero Altamirano vaya avanzando más porque tiene que empezar a dar la parte práctica de todo lo que sea diseño geométrico. No nos queda otra. Vamos avanzando. Tranquilo, no se ponga nervioso. Julio, ¿querés decir algo? Estamos aproximando el primer parcial, ya vamos a poner un poco de presión también. Pues más vale. Listo, hacemos un descanso. No, los espero a las 5:15 nomás. Eso Listo. nomás. Dale. Gracias, gente. 5:15. Hasta luego. Ya tienen el link. Chao. Chao, chao.